Vamos a continuar ahí en la carta de Pablo a los Gálatas. Seguimos ahí en el capítulo 4 y lo estaremos leyendo a partir del versículo 21, hermano. ¿Cuántos recuerdan o al menos un poco de la prédica que tuvimos anterior de esta misma carta, hermano? ¿Se acuerda que se llamaba Libertad en Cristo? Amén, gloria a Dios. Vimos, hermano, en esa prédica, en ese sermón que abarca en los versículos que estuvimos viendo del 8 al 20, estuvimos viendo pues lo que es la libertad en Cristo, lo que es el haber nacido de nuevo. Vimos que como Pablo, todos y cada uno de nosotros, para obtener esa libertad, para decir, he nacido de nuevo, tuvimos que ser confrontados a través de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Fuimos confrontados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino y nos convenció de nuestro pecado. Y es así como nosotros llegamos a un arrepentimiento genuino delante de Dios. Amén. Solamente por su obra, por la obra de Cristo en la cruz y por el Espíritu Santo llevándonos al arrepentimiento delante de Dios. Pero también no solo conformarnos con eso, hermano, ya soy salvo y hasta aquí llegué, sino honrar a Dios a través de su palabra, confrontar y exhortar a quienes se dicen ser hijos de Dios y no dan testimonio del mismo, quienes para ellos Cristo no es suficiente. Amén. Eso es lo que estuvimos viendo en el sermón anterior, lo cual se llama libertad en Cristo. Y el día de hoy, hermano, vamos a iniciar con la lectura ahí en el capítulo 4 del versículo 21 hasta el 31, hermano. Sígame con su vista y dice así: dígame, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque esta está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Oremos, hermano. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Pues haya llegado la hora de tu palabra, Señor, de este sermón, Padre. Y pues yo te pido que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Que sea de bendición a nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos crecer a través de ella, Padre. Que este sermón sea sustancioso, Padre, y que podamos recibir todos los ingredientes necesarios, Padre, para que nuestra alma crezca, Señor, para seguir creciendo en tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a santificarnos cada día y permítenos, Señor, glorificarte a través de este tiempo. Amén y amén. Muy bien, hermano. Le damos gracias a Dios. Amén. En esta lectura que acabamos de ver, hermano, podemos ver que Pablo insiste con los judíos y está hablando a la iglesia de los Gálatas, insiste con ellos a través de la necedad que tienen ellos para agregarle algo más a Cristo, para añadirle acerca de la ley
a lo que Cristo ya había dado libertad. Amén. Podemos ver, hermano, que hay una necedad tremenda y que a lo largo de las prédicas que hemos visto de esta carta, hermano, para nosotros creo que ya hemos entendido con claridad cuál es la libertad que Cristo nos dio, cuál es la ley y para qué nos sirvió. Yo creo que hasta ahorita todos podemos entender y lo podemos tener claro, que la ley fue la guía, amén, como dice la palabra, fue el ayo que nos dio al Redentor, amén, mas no es lo que nos salva, que es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo a través de esta carta, amén. Pero poniendo este punto desfavorable a los judíos, hermano, ¿cuál punto desfavorable? El que siguen tratando de añadirle a Cristo, el que siguen tratando de añadirle a que está bien que es Cristo, pero pues tenemos que guardar el día de reposo, tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que guardar el sábado, no vamos a comer esto, no vamos a comer cerdo, etcétera, hermano, todo lo que va conforme a la ley. Eso es un punto desfavorable para ellos, pero ahora si nosotros lo transformamos a nuestra actualidad, hermano, vamos a llevar eso que los judíos están pues de alguna manera poniendo trabas en contra del evangelio de Cristo, vamos a transformarlo a nuestras vidas, hermano. Y ciertamente no vivimos algo muy diferente. ¿Por qué? Por la experiencia que vivimos en nuestro pasado antes de Cristo. ¿A qué voy con esto, hermano? La mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, crecimos a través de una cultura. Muchos crecimos con una cultura, con una enseñanza católica, ¿verdad? Y si no es católica, hubo otra sopa, la cual es la cultura mundana. Si no te llevaban y te enseñaban acerca del catolicismo, pues simplemente vivías una cultura mundana, algo que no está cerca de Dios, estás completamente alejado de Dios. Cuando recién llegas a los pies de Cristo, hermano, yo le digo, ¿por qué le doy estos ejemplos? Porque yo viví estas experiencias. Personas que llevaban a la iglesia cristiana y decían, yo he sido convertido, pero pues yo todavía tengo a la Virgencita ahí en el respaldo de mi cama, pues no tiene nada de malo, o sea, pues si no hace nada, no ve nada, no tiene poder ni nada, pues no tiene de malo que le tenga ahí como una imagen decorativa. Eso es un ejemplo acerca del catolicismo, hermano, que es un ejemplo que se puede llevar respecto a los judíos a nuestros tiempos, o la cultura mundana, hermano, el no hacer esos cambios radicales en nuestra vida, el no tomar la decisión real de seguir a Cristo por completo. Yo voy con mi familia y pues me echo un traguito familiar, no pasa nada. Yo no me voy a emborrachar, yo nomás tomo un traguito, una copita de vino, trae un 0.5 de alcohol, no pasa nada. Y practica las cosas que hacen los del mundo y se las quieres agregar al evangelio de Cristo. Amén. Es que no pasa nada. No pasa nada. Y no estamos tan alejados, hermano, hoy en la actualidad, de lo que los judíos estaban haciendo en aquellos tiempos conforme a la ley. Tal vez nosotros no crecimos en una enseñanza judía, en una enseñanza judaizante que nos dijera, es que la ley esto, esto y esto, pero crecimos con una cultura mundana, con una cultura, vamos a decirlo mejor, en general, una cultura alejada de Dios. Y muchas veces cuando te acercas a Cristo, pues probablemente traigas esos ingredientes extras que no se necesitan al evangelio de Cristo, al plato que ya está completo. Amén. Pero no yendo tan lejos, hermano, vamos a irnos a los extremos, sino simplemente lo voy a mencionar, la iglesia adventista.
Amén. Ellos leen nuestra Biblia, ellos predican con nuestra Biblia, ellos tienen buenos oradores, cantan los himnos que nosotros cantamos. Pero pues también se le añade ahí que el sábado se tiene que guardar especialmente para Dios. Se hace pues una manera de Shabbat. Entonces, muchos, no sé si llamarlos cristianos, ¿verdad? Pero muchos de igual manera han sido engañados ya conociendo de Cristo, conociendo el Evangelio de Cristo, y se han alejado para hacerse judaizantes, o muchos otros para hacerse, vamos, de esta manera, adventistas, vamos a llamarlo así. Porque se le añade al Evangelio de Cristo, porque de alguna manera Cristo no ha sido suficiente en sus vidas. Amén. Y ese es el punto de enfoque de este sermón, hermano. Predicar la convicción de Pablo acerca del Evangelio de Cristo, y nosotros como iglesia arraigarnos a ella, no sea que nosotros mismos nos descuidemos y nos desviemos. Amén. Y vamos a leer ahí en el versículo 21, hermano. Dice así: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Pablo, hermano, está haciendo esta pregunta, amén, a los judíos en forma de alguna protesta. De alguna manera él busca el hacerlos sacudir, el hacerlos temblar. O sea, les dice: ustedes que predican la ley, que no están escuchando la ley, no están leyendo bien la ley. ¿Por qué les dijo esto, hermano? Respecto a su conducta, que estaban haciendo fallas que ellos mismos estaban predicando. Ahora, para hacerlo más simple, es como el día de hoy. Si nosotros nos alejamos o de alguna manera nosotros aquí le tratamos de añadir al Evangelio de Cristo en hacer cosas que Cristo no nos manda a hacer, una desobediencia a Dios, y decimos: es que no está mal, está bien. Es como si el pastor viniera y nos dijera: oye, tú predicas a Cristo, Adrián, y ¿qué no lees la palabra de Dios? ¿No escuchas la palabra de Dios? En pocas palabras, Pablo les está diciendo: ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve pregonar tanto la ley si ni siquiera la están oyendo, no la han escuchado, no la han estudiado, no han puesto atención a ella? Y es así, hermano, como lo ejemplificamos a nuestra vida respecto a nuestra conducta como cristianos. Lectura versículo 22 y 23. Dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Hasta ahí, hermano. Dios, hermano, hace una promesa a Abraham. Amén. Y esa promesa está por medio de su hijo Isaac. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó, hermano? En aquel entonces, recuerda que Dios le hace la promesa a Abraham, lo sabe Sara, y Sara, ¿qué decisión tomó, hermano? Se le hizo difícil. Tal vez en aquel momento se rió, ¿no? Y dijo: pues yo ya tengo 90 años, ¿cómo voy a engendrar a un niño, a un bebé? Ni siquiera voy a tener las fuerzas para hacerlo. No soy una jovencita de 20, 25, 30 años para tener a ese bebé. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Hay una imposición de la carne. Hay una imposición de la carne. ¿Y qué es lo primero que le dice? Oye, Abraham, pues no, ahí está mi sierva. Ten un hijo con ella y yo lo recibiré como un hijo. Y Abraham, ni tardo ni tan perezoso, dijo: pues bueno,
me tendré que sacrificar. Y lo hizo, hermano. Lo hizo. Pero esto, hermano, les trajo una consecuencia, hermano. Les trajo una consecuencia. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 24. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendrará hijos para ser esclavos. Este es Agar. Esas dos mujeres, hermano, aquí lo que dice la palabra de Dios, dice, habla y dice, contiene una alegoría. Entonces está diciendo, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. El pacto de la promesa, el pacto de la fe, amén, y el pacto, sí, respecto a Ismael, que nació por medio de la carne. Ahora, esos dos pactos, hermano, hasta el día de hoy están en vigencia. Nosotros seguimos batallando por medio de la carne. Después aún de no sé cuántos años, no voy a decir cantidad, pero desde en aquel entonces hasta el día de hoy, hermano, seguimos batallando por medio de la carne, por las decisiones de la carne, hermano. Vamos a leer ahí en el versículo 25. Y dice así: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Hay un hijo, hermano, que vino de Abraham, que encabeza lo que tiene que ver con la carne y de Agar, en este caso Abraham y Agar, pero el otro, que es la promesa por parte de Dios, encabeza la descendencia de Abraham, lo cual es por medio de la fe. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo aquí a los judíos, hermano? Que la salvación no es por obras. La salvación no puede acontecer por una obra de la carne. No pueden ser tus actos los que te salven, tus actos carnales, tus decisiones en tu mente y en tu corazón. No puede ser ser salvos por medio de la obra del ser humano, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la promesa. Amén. El versículo 27 dice así: porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, Pablo aquí no solamente les estaba hablando conforme a la ley, amén, no les estaba recordando solamente que la ley no era suficiente, sino que Pablo les estaba recordando que ellos mismos no tenían solamente a la ley, sino que tenían a los profetas. La ley y los profetas habla la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Pablo aquí? Él les recordó allí a Isaías 54, hermano. Esto mismo que nosotros acabamos de leer aquí, Isaías 54, el profeta, vaya la redundancia, él ya lo había profetizado. Y dice así en Isaías 54:1: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ahora, los judaizantes, hermano, tenían a la ley y a los profetas. Tenían todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento.
Y todo eso lo tenían para estudiarlo y entenderlo, que necesitaban un redentor, que necesitaban a alguien que los salvara, que reconocieran que no iban a poder ser salvos por sí mismos, por decisión propia, por sus propias fuerzas, por sus propios actos. En la palabra de Dios, desde la ley y hasta los profetas, está hablando acerca de un redentor, de un salvador, de alguien que nosotros necesitamos. Ahora, los judaizantes tenían eso, hermano. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, ya tenemos la ley, tenemos a los profetas y tenemos a Cristo, quien murió, resucitó y ya ascendió al cielo. Para nosotros, si no nos es fácil entender la ley, respecto a leer la ley, tenemos a los profetas. Amén. Pero si no nos es suficiente con la ley y los profetas, tenemos el nuevo pacto. De alguna manera para nosotros es, vamos a llamarlo, más simple de entenderlo, que necesitamos a un redentor, que necesitamos a un salvador, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, hermano. ¿Por qué? Que dice su palabra que nosotros no nos creamos ni a nosotros mismos. Amén. En el versículo 28, le recuerda y les dice a la iglesia, le dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. En el 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. En el 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. No tenemos que confiar en la ley, hermano, sino en la promesa. Cuando a Sara, amén, pues Dios le da, vamos a llamarlo, esa autoridad para tomar una decisión respecto a Agar y a su hijo. Obviamente es una consecuencia de sus decisiones también, pero le dice: pues haz esto. Y Sara pues no tardó ni dudó en echar fuera a Agar y a su hijo. Pero no, tal vez ahorita nosotros lo vemos como algo muy, muy tremendo, hermano, algo muy difícil, algo así como que pues no hubo una compasión por parte de Dios. Pero todo fue hecho y trabajado por Dios a la perfección para que la humanidad a lo largo de todo este tiempo le reconociéramos como nuestro Señor y Salvador, hermano. Que tengamos ese cuidado, esa delicadez al leer la palabra de Dios, tener ese amor por Dios de tal manera que queramos nosotros entender sus escrituras, porque en muchas ocasiones, hermano, la palabra de Dios le va a parecer como contradictoria. Le va a parecer como contradictoria, pero la palabra de Dios nunca se contradice, hermano. La palabra de Dios es santa, las decisiones de Dios son santas, las decisiones de Dios son justas, hermano. Y es por eso que nosotros tenemos que detenernos a leer la palabra de Dios. Y así mismo, hermano, hoy nos recuerda a través de este sermón, a través de estos versículos, Pablo, que no volvamos hacia atrás, hacia donde venimos. Si Dios ya nos sacó de esa ley, si nosotros ya venimos de una doctrina errónea, si nosotros venimos de la esclavitud del mundo, si nosotros venimos de ser esclavos del diablo, de servir al diablo, no tenemos que volver hacia atrás, hermano. No tenemos
que confiar sino solamente en la promesa, en Cristo Jesús. Y vamos a leer ahí el versículo 1 del capítulo 5, hermano. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. En la prédica anterior, hermano, que escuchamos libertad en Cristo, nosotros recibimos por parte de la palabra de Dios lo que es haber nacido de nuevo. Inclusive algunos nos volvimos a nuestro pasado y recordamos cuándo fue el día en que realmente nacimos de nuevo. ¿Cuál fue el trabajo que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Qué nos llevó a ese arrepentimiento? Y esa es la insistencia de Pablo con los judíos y con la iglesia de Gálatas. Amén. No se dejen engañar. No se dejen engañar por ustedes mismos. No vuelvan otra vez hacia atrás. No quieras, hermano, otra vez volver a tu raíz católica, donde ya sabes que no hay nada. No vuelvas a como vivías en el mundo, donde sabes que era pura basura. No quieras volver y que se te antoje el estar haciendo lo que los del mundo hacen, aquellos que no conocen a Dios, que caminan sin Dios y sin esperanza. Y este es un recordatorio que Pablo le está haciendo a los judaizantes, a la iglesia de Galacia. Pero si ponemos atención aquí, hermano, Pablo está utilizando todo lo que está al alcance de sus manos. Él está utilizando la palabra de Dios. Él está utilizando argumentos en los cuales son inspirados por el Espíritu Santo. Inclusive Pablo le agrega también sus propios sentimientos a lo que él les está dando a entender o les quiere dar a entender a los judaizantes. Obviamente él, usado por Dios, usado por el Espíritu Santo, pero él abre sus sentimientos, cae en una desesperación, cae en un enojo, cae en una tristeza, cae en una aflicción, porque la iglesia no ha entendido quién es el Salvador y permiten que se le añada a Cristo. Ahorita cantábamos una alabanza, ¿verdad? Se llama Eres mi todo. Y si nos detenemos a detener lo que dice esa alabanza, realmente Él es todo para nosotros, hermano. Ahora como iglesia, realmente Dios es todo para nosotros. Cristo lo es todo en nuestras vidas. O nos agüitamos porque el hermano no nos saludó el domingo, se le pasó a saludarnos y ya no queremos venir a adorar al Señor. Y yo le digo estos ejemplos porque son ejemplos muy simples, hermano. Son ejemplos tan simples que por experiencia lo he pasado, amén, hermano. Pero a veces nos agüitamos por cualquier cosita. Nos agüitamos, no, porque el hermano no, pues es que él no me siguió la corriente. No sé. Un ejemplo, el que ustedes quieran, el que ustedes piensen ahorita, lo más simple, hermano. Pero realmente Cristo lo es todo en nuestras vidas. O le añadimos a que eso está bien al Evangelio. O le añadimos a que podemos vivir así al Evangelio y no pasa nada. Es necesario. Nos vamos a poner como los judaizantes. No, es que no pasa nada, es necesario. Vamos a agregárselo al Evangelio de Cristo. Yo te digo estos ejemplos simples, hermano, porque realmente estos ejemplos simples han sacudido a iglesias para mal. Tal vez ahorita dirán, no, pues es que los que se sacudieron, pues no eran cristianos. Realmente no tenían una comunión con Dios. Pero lo que realmente quiere Dios
es que te encuentres solamente con Él, que te encuentres solamente con Cristo y que no tengas la necesidad de irte a pensar más allá que el Evangelio de Cristo. ¿A quién le queremos agradar nosotros en el mundo, hermano? ¿A quién le queremos agradar? ¿Queremos quedar bien delante del hombre? ¿Queremos quedar bien delante de los que nos observan para hacer las cosas malas? Porque es bueno querer quedar bien delante de los hombres, pero porque quieres quedar bien delante de Dios. Y es así, hermano. Para la libertad que fue Cristo, nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No volvamos para atrás, hermano. Sabemos que estar en el yugo de esclavitud es pesado, es triste, es sufrido. ¿Por qué? Porque usted dirá, no, pues ahorita también de repente me siento afligido, de repente estoy sufriendo, de repente pues sí me siento agüitado, hermano, pero está Cristo contigo. Esa es la gran diferencia de cuando vivíamos en esclavitud en el pasado al día de hoy. Él está con nosotros, Él nos toma de la mano, hermano. Y tenemos que seguir adelante por nuestro propio bien, porque nos conviene estar tomados de la mano de Cristo Jesús, hermano. Y Pablo, a través de estos ejemplos bíblicos, les dice, son hijos de la promesa, son hijos de la fe, no son hijos de la carne. Tienen que creer en el Señor Jesucristo y que Él lo es suficiente, que Él lo es todo. Amén. No nos perdamos, hermano, no nos vayamos a padecer al desierto, desolados. No nos vayamos a padecer al desierto sin Cristo. Es mejor caminar con Cristo en cada etapa de nuestras vidas, hermano. Hemos nacido de nuevo y si hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer en el Evangelio de Cristo, hermano. Y lo mencionábamos en la predicación pasada. Cuando tú naces de nuevo es una etapa de crecimiento, no te quedas de bebé, no te quedas de neonato, no te quedas solamente tomando lechita en biberón. Sino tiene uno que ir creciendo, hermano, creciendo. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que estemos en la gloria de nuestro Dios, allá gozándonos en la presencia de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí porque es nuestro mayor anhelo, hermano, el gozarnos en la presencia de Dios, el estar en el reino de los cielos, el decir, pues yo prefiero ahorita estar en la congregación y qué bonito sería que ahorita viniera Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos quisieran que ahorita llegara Cristo y nos llevara? Yo creo que diríamos, hoy es el momento ideal. Estoy en la congregación, estoy reunido con mis hermanos. Le estamos alabando a una sola voz. Estamos escuchando su palabra, le estamos leyendo. Sería el momento perfecto, hermano. Pero cuando estemos por allá afuera, hermano, que nuestra mente, que nuestro corazón se quiera desviar de la palabra de Dios, recordémonos que siempre es el momento perfecto para que Cristo venga por su iglesia. Amén. Siempre es el momento perfecto para que Cristo venga por su iglesia. Y es ahí donde nosotros nos debe ayudar, hermano. Vamos a verlo como una motivación, que no es emocionalismo, sino que te motives a honrar, a glorificar a Dios. Yo me gozaba en esta semana con la propuesta que nos mandaba nuestra hermana Vero ahí en el grupo de la iglesia. Amén. Eso significa que Dios está trabajando en nuestras vidas, hermano, como iglesia. Que Dios nos está llamando también a estar más en comunión con Él como familias, a que le ayunemos, porque tal vez no ayunamos demasiado.
sino a que, Señor, te ofrezco este ayuno porque me quiero santificar y quiero honrar tu nombre, porque quiero ese avivamiento en mi vida personal, como iglesia, y para las personas que van a llegar aquí a la congregación. Y eso es muy bueno, hermano, que la iglesia se levante en armas. Esas son nuestras armas. Es la oración, es el ayuno, nuestra devoción a Dios, el leer la palabra, practicar la palabra, santificarnos cada día a través de ella, creerla para ser salvos. Amén. Practicarla para ser santos. Y eso es muy bonito, hermano, porque eso te da un reflejo de que no se quiere regresar hacia la esclavitud. No se tiene la intención de regresar hacia la esclavitud, de regresar hacia el pasado, sino de ir adelante y de ir firmes en el Señor Jesucristo, hasta que estemos con Él en el reino de los cielos, hermano. Vamos a orar, hermano, y esto es algo muy corto. Realmente, cuando yo lo estaba, pues lo estaba leyendo, yo decía, es algo muy corto y de alguna manera es algo que se lee y lo ves muy, vamos a llamarlo, simple, hermano. Porque son ejemplos que da Pablo acerca de quienes son hijos de la promesa. Son ejemplos que da Pablo acerca de quienes practican la escritura que proclaman. Y te pone esas dos vertientes, hermano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de la carne? ¿Sigues adelante o te vas a la perdición? ¿Quieres luchar y batallar sin Cristo por tus propias fuerzas y perderte conforme a tus propios sentimientos, conforme a tu propio corazón? ¿O quieres seguir adelante con Cristo y que Él sea quien gobierne tu vida, quien gobierne tu mente y quien gobierne tu corazón? Entonces sigamos adelante, hermano. ¿Por qué Pablo hace esta insistencia en la iglesia de Gálatas, hermano? Porque su mayor dolor, hermano, porque su mayor temor es que sean engañados de tal manera que vayan al infierno. Y eso es lo que a toda costa Pablo está tratando de evitar a través de enseñar y practicar el evangelio de Cristo, hermano. Y hasta el día de hoy esto nos es de bendición, hermano, porque esta misma carta nos ayuda a nosotros para decir, sí, yo soy hijo de Dios, Dios está preocupando por mí, Dios me está hablando a mí de tal manera que no quiere que el día de mañana que yo muera o que Él venga, yo me vaya al infierno o me quede aquí a sufrir el tormento de dolores sin Él, solo, sin esperanza. Amén. Recordemos que eso es el amor de Dios, hermano, aún sin merecerlo nosotros. Pero Él nos ama tanto que evita a toda costa que nosotros lleguemos a un lugar que probablemente merezcamos. Solamente por Cristo es que pudimos ser salvos, hermano. Amén. Entonces pidámosle a Dios que Él sea quien nos guíe cada día a través de su palabra y nos ayude a esforzarnos, hermano, a seguir adelante, a ser valientes cada día. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Hoy te agradecemos por esta palabra, Señor, por este sermón, que de alguna manera es corto, Padre, pero yo te pido que haya sido bendición para mis hermanos y que nos recuerdes, Señor, cada día que tú lo eres todo en nuestras vidas, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú eres el poderoso, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el que gobierna nuestra vida con justicia y santidad, Padre, que tú eres, Señor, el santo, el poderoso de Israel, y que tú eres quien nos quiere ayudar, Señor,
cada día esforzarnos y ser valientes, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes cada día, mi Señor, que con nuestras propias fuerzas no podemos, que nuestros pensamientos, Señor, que pensamos que nosotros son buenos, no son suficientes si no estamos en comunión contigo, Padre, si no es tu Espíritu Santo guiándonos. Que cada decisión que tomemos, Señor, que cada día, Señor, que caminemos y tengamos que tomar decisiones, pues siempre estemos en tus manos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que sea quien nos guíe, mi Señor. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a levantarnos y poder, Señor, también el poder acarrear almas para ti, mi Señor, para enseñarles, Señor, las buenas nuevas y darles testimonio de lo mismo, Padre, porque de nada nos sirve, Padre, el tener conocimiento o tanto conocimiento, Padre, si no damos testimonio de que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierna nuestra vida, que es santo y que tenemos que imitar de tal manera de ser santos, Padre, también. En nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por mi pastor, por todos los líderes, Señor, los maestros, por toda la congregación en general, Padre. Yo te pido, Señor, a que nos ayudes a esforzarnos, Señor, a esforzarnos cada día, a luchar, Padre, a pelear esa buena batalla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo momento a vencer a nuestro propio yo, Señor, a nuestra propia carne, a nuestros propios deseos pasionales, Señor, que deleitan a la carne, Padre. Todo aquello, Señor, que se quiera o queramos sobreponer en primer lugar por encima de ti, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre a recordar que tú eres el Dios viviente, el Dios que tiene el control de nuestras vidas y que lo que deseas es que te adoremos y te exaltemos desde ya y por la eternidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque sin ti no podemos, mi Dios. En Cristo Jesús, amén.